Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Hoy estoy muy emocionado porque tengo a mi lado a dos grandes amigos, compañeros, ministros del Señor. Estoy hablando de mi amiga Bárbara y mi amigo Alfredo. Qué gusto tenerlos aquí en casa y en este espacio de Conversaciones en Berea. Amén, amén. No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un tiempo maravilloso. Y bueno, hoy estamos aquí frente a la cámara, frente a toda la audiencia de Se Vive. Así que súper alegres y contentos. Sé que muchos de los que nos están viendo les conocen porque ellos son egresados del seminario, pero tal vez algunas personas no. Así que es importante que sepan que ellos estuvieron aquí también con Amén, nosotros. amén. Eh, y bueno, ¿qué se siente regresar al Sevilla, Alfredo? Uy, bueno, regresar al CBB siempre es un gran privilegio, una emoción. Eso nos recuerda de alguna forma que aunque estamos ya afuera realizando distintas actividades ministeriales o haciendo vida, cuando regresamos acá en lo personal siempre creo que vuelvo nuevamente a casa y vuelvo a ese tiempo y me recuerda mucho el tiempo que estuvimos acá, entonces de mucha alegría y mucha bendición cada vez que regreso a este lugar. Por cierto, ¿en qué andan actualmente, Bárbara? ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos pastoreando en la iglesia de Piendamó, Cauca, la iglesia de Dios Nueva Vida. Cualquiera está invitadísimo para que nos Amén. acompañe. Ya llevamos un tiempito, 2 añitos allá, pero pues Dios nos ha movido a servir en diferentes áreas y pues muy felices de poder poner al servicio de los dones que nos ha entregado. Amén, así es. Un lindo lugar allí, Piendamó, y bueno, toda esa hermosa gente del Cauca. Si nos están viendo, escuchando, Saludos a eh, todos. un saludo muy especial. Amén, amén. Y bueno, durante estos días han estado acompañándonos, estuvieron ministrando en ese espacio que tenemos cada año de Vive tu llamado, pero también nuestra amiga Bárbara se ha especializado en la pedagogía, psicología, actualmente estás también cursando tu maestría. ¿Tu maestría en qué es, verdad? Neuropedagogía. Neuropedagogía, o sea, solo ese nombre ya eh, dice que hay hartos trabajos para hacer. Sí, señor. Mi amigo Alfredo es uno de los hombres que yo conozco más apasionados por el tema de la música. Lo hace con profesionalismo, pero también con mucha pasión. Y en estos días, además de ese tiempo de Vive tu llamado, también has estado compartiendo, han estado compartiendo con los estudiantes algunos espacios académicos donde tiene que ver con las relaciones, un poco de una de nuestras materias que es relaciones humanas, pero también han estado enseñando un poco acerca de la música y vamos en este episodio a tratar de combinar estas dos cosas. Amén, Vamos amén. a tratar de combinar música, alabanza y una de las cosas que sé que ustedes han hecho durante mucho tiempo es estar liderando en ministerios, diferentes ministerios, pero uno de ellos es el ministerio de alabanza. Me gustaría empezar preguntándote, Alfredo, ¿cuáles son algunos de esos desafíos que tú te has encontrado como miembro y como líder de un ministerio como es el Ministerio de Alabanza? Bueno, creo que uno de los retos más grandes en cuanto al Ministerio de Alabanza, cuando nos enfrentamos a este servicio específico dentro de una congregación, dentro de la iglesia, que es donde pues hemos desarrollado sobre todo esta área, este servicio a Dios, nos vemos como con esa pregunta de siempre cómo ser un buen líder de alabanza, ¿no? Porque pues hemos vivido en el trayecto de nuestra historia en ese sentido y hemos tenido muchos líderes de alabanza. Pero cuando llegamos ya al punto, a la posición de ser líderes, empezar a liderar un grupo de personas, siempre está esa pregunta de cómo ser un buen líder de alabanza. Entonces, en ese sentido, quizá empezamos liderando, conociendo parte de la música, pero cuando nos adentramos un poco más, sabemos que el servicio en la iglesia como ministros o como líderes de alabanza va más allá de solamente dirigir o cantar en un culto dominical o un culto de miércoles, va un poco más allá. O sea, hay un poco más de profundidad. Entonces tenía como un texto bíblico acá
que es importante para poder nosotros como líderes de alabanza ser buenos líderes. En Colosenses capítulo 3 dice que habiten ustedes en la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y el 17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, el reto para todo director o líder de alabanza, primero es como dice acá, que habiten ustedes en la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos y himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de todo corazón. Entonces, uno de los retos que hemos vivido en lo personal y ahora después de habernos casado y estar en el ministerio ha sido ese, superarnos, que como lideramos cuando éramos quizás solteros, nos equivocamos muchas veces, pero al venir en este tiempo al servicio y como líderes de alabanza, nos hemos dado cuenta que la mejor forma de ser un buen líder de alabanza es a través de la palabra de Dios. Y hay unos puntos más, pero en el momento, en lo personal, ha sido como la esencia. Y tú, las mujeres siempre tienen una perspectiva. A mí me encanta preguntarle a mi esposa bueno, prácticamente por todos los temas, porque ella siempre ve lo que yo no veo. Lo que no alcanzan a ver los hombres lo vemos nosotros. ¿Cuáles son algunos de esos desafíos que tú has notado en los ministerios? No solamente en el de alabanza, sino que podrían aplicar a otros ministerios. Creo que uno de los desafíos es poder tener buenas relaciones interpersonales, poder entendernos cuando servimos al Señor. La iglesia es un lugar donde van los necesitados, los pecadores, los dolidos. Y en ese lugar en donde hay tanta necesidad, muchas veces nos equivocamos en cómo nos tratamos unos con los otros. Por eso es importante que dentro de las congregaciones se trabajen las relaciones humanas, entendiendo que Dios nos ha hecho un ser social. Y dentro de la congregación pues habrán distintas ideas, dones, talentos, ministerios, pero que de alguna forma podamos entender que a través de una comunicación sana, asertiva, vamos a poder dar resolución a cualquier conflicto que se pueda presentar entre las relaciones. Ok, bueno, estamos tratando de combinar un poco la alabanza, la música y las relaciones. Y la música es un tema, bueno, de disciplina, sí, pero también de talento. Sí. Y lo dice alguien que ha querido aprender música, pero que, bueno, Dios me bendijo con otros talentos, pero todavía estoy pidiéndole el musical. Pero, ¿qué pesa más en una persona o en un grupo? ¿El talento o las relaciones? Llamemos así, ¿qué hace que un equipo sea más exitoso? ¿El talento o las relaciones? Pues desde mi punto de vista y lo que hemos compartido durante este tiempo en la asignatura, nos damos cuenta de que no es quien sepa más, ¿sí? O el que tenga más conocimientos musicales y toque a la perfección, sino el que sepa darse a entender en lo que comunica, ¿sí? O en lo que enseña, o en cómo dirige. Creo que eso hace el éxito de cualquier ministerio. Amén. Sí, una de las cosas creo que pesa 50-50, sí, pero es muy importante tener la habilidad, el talento, pero también la capacidad de transmitir, porque hay gente muy buena. En el caso de los ministerios de alabanza, podemos llegar incluso a tener gente profesional, pero no tiene la capacidad de transmitir ese conocimiento, de enseñar. A veces en los ministerios de alabanza resulta y pasa que el que sabe más de pronto tiende a menospreciar al que sabe menos o a desplazarlo porque quizá no estudió, quizá le falta, y como el que es profesional o el que tiene el conocimiento necesita ir rápido y el que no de pronto va muy lento, entonces hay como ese conflicto. Entonces creo que es un 50-50 para poder salir a flote y poder de alguna forma tener éxito en el sentido de
de servir a través de la música dentro de la iglesia. Así es, y bueno, como lo hemos mencionado, esto se aplicaría a la educación, a la tecnología, al trabajo Sí. paralelo que nosotros podamos tener en algún momento, A las parejas, a las parejas, sí, de hecho, familia. la mayoría de nuestros problemas en la vida están ligados con temas de relaciones, ¿no? Con la pareja, con los hijos, Con los amigos, con con los el pastor, vecinos, con los con los vecinos. amigos. con el que graba los podcasts, Sí, señor. cosas así por el estilo. Y bueno, algunos consejos de su experiencia para mejorar en ese tema de las relaciones. Mm, eh, Algunos consejos claves si quieres tener buenas relaciones interpersonales. Escucha, escucha. Primero, escucha al otro. Bueno, creo que es para mí ese consejo. Porque somos muy buenos hablando, teniendo ideas, pero a veces necesitamos hacer la pausa, el silencio, para escuchar las opiniones de los demás. Creo que es importante también ser receptivos a la crítica y tener de la crítica una información útil para mí, como ministro, como siervo, como miembro de la iglesia, para poder crecer, ¿sí? Entonces, para poder tener buenas relaciones interpersonales, tenemos que tener claros de que en algún momento nos van a criticar. Sí. Y no debo estar en contra de la persona que me da la crítica, sino recibir la crítica de forma constructiva para mí, de forma personal, intelectual, familiar, que la crítica me haga crecer. Amén. Bueno, y en mi sentido tengo unos apuntes acá en cuanto a, por ejemplo, cómo poder llegar a ser un buen líder de alabanza. Quizá en el proceso lo vamos a aprender, pero tengo unos puntos acá. Uno, la humildad. Ser humildes. A veces en el ámbito musical el ego a veces nos gana, pero la humildad es esencial, una madurez espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos habla de tener esa comunión con Dios, tener esa relación con Dios, ser ejemplo en nuestra vida personal, en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, que es un reto muy grande, y prepararnos para hacerlo de la mejor forma. Prepararnos en conocer, en buscar, en dar lo mejor de nosotros para el servicio de Dios. Serían como los consejos que podría enseñar, básicos, sencillos, pero muy importantes. Bueno, de hecho, el tema de las relaciones, en realidad los principios son sencillos, ¿no? Lo difícil es colocarlos en práctica, ¿no? Sí, eso. Y lo difícil en cierta manera es pues darnos cuenta de que a veces en medio de la relación el que tiene que cambiar es uno, ¿no? En las relaciones uno casi siempre está esperando y buscando que cambie el otro, ¿no? Ustedes lo decían, ¿no? La pareja creo que es el mejor laboratorio o ejemplo de relaciones, ¿no? Y uno siempre quiere cambiar a la otra persona para terminarse dando cuenta que el que tiene que cambiar es uno. Y creo que el seminario, precisamente, una de las mejores cosas que tiene la experiencia del seminario es que moldea mucho nuestro tema de relaciones, ¿no? Así es. Viendo hacia atrás, ¿hace cuántos años que estudiamos? Por cierto, Bárbara, ¿tú te acuerdas? Más o menos 15 años, creo, o un poquito menos de 15 años que empezamos sí. a estudiar. 13. En el 2011, 2012. En el 2012 entramos y la graduación fue en el 2015. Ya pasamos de los 30 y a esta edad se le empieza a uno a olvidar las cosas. Pero viendo hacia atrás, ¿cómo influyó el seminario en su manejo actual de relaciones en cuanto a la pareja, al liderazgo, a la iglesia? Viendo hacia atrás, ¿cómo influyó el seminario ahí? Bueno, en lo personal creo que siempre lo digo, y con mi esposa hoy en día llegamos a esa conclusión, que fue uno de los mejores lugares para poder, por la gracia de Dios, ser lo que somos hoy. Una de las cosas que siempre recordaba en estos días en las diferentes actividades que teníamos era que me costaba mucho relacionarme con la gente. Quizá había mucha timidez, miedo, incapacidades, frustraciones, pero el seminario influyó en mi vida de una manera tan especial que cuando hago memoria de hoy, al estar nuevamente en este lugar, digo, no soy nada de lo que fui en ese tiempo.
gracias a Dios, el seminario me ayudó a conocer más de Dios, a saber que podía desarrollar muchas más cosas dentro del ministerio, pero también fuera. Entonces, el seminario en mí creo que fue uno de los lugares que influyó para bien en un 100%. Por eso al inicio decía, llegar a este lugar para mí siempre es un privilegio. Sí, creo que este lugar es un lugar de bendición para cualquiera que pueda venir, internarse, porque te va a formar el carácter para el ministerio. El estar encerrado, convivir con diferentes culturas, de diferentes regiones, dialectos, formas de convivencia, creo que permite formar en nosotros la capacidad de relacionarnos con diferente tipo de cultura y que como ministros podamos ser más empáticos a la hora de ministrar a otros. ¿Sí? Poder colocarnos en el lugar de otros. Aquí conocemos personas con diferentes historias y es el lugar donde entiendes que el llamado de Dios lo hace de formas infinitas, ¿sí? Dios llama a morenos, blancos, altos, bajos, indígenas, mestizos, negros, caucanos, y en su infinita misericordia, y en su infinita misericordia nos coloca en un mismo lugar para moldearnos y dar la forma de Él, no la forma de nosotros, no la forma de mi cultura, no la forma de mi costumbre, sino la forma de Cristo, como Cristo espera de sus siervos. Amén. Así es, pues déjenme decirles, se los ha hecho en privado, pero qué bueno poderlo decir aquí también con nuestros amigos que nos acompañan en este episodio. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de ustedes, por el impacto que están teniendo allí en Piendamó y donde quiera que el Señor los ha tenido sirviendo. Así que animarles para que sigan fieles al Señor, para que sigan trabajando en su obra y también para que sigan llevando al Se Vive en su corazón. Amén, amén. Un saludo final, o más bien una despedida para allí nuestros amigos, especialmente este episodio acostumbran a verlo, estos episodios acostumbran a verlo mucho nuestros amigos, ¿no? Nuestros egresados, nuestros estudiantes. Un mensaje de ánimo final para ellos. Bueno, si estás aquí es porque has resistido todo el video. Hoy déjame decirte que el Señor te sostendrá hasta el final de tus días, así que persevera hasta el final porque esos alcanzarán la corona de vida eterna. Amén. Bueno, volviendo a eso, quizá por aquí han pasado muchos hermanos que algunos los distinguimos de nombre por historias y no los recuerdo a todos, pero quiero animar a los compañeros y hermanos que hoy en día están allá en la obra, al pastor Rubén Pino, Zoraide, al hermano Eberen, Leticias, a Luz Estela que están allá. No conocí o todavía no he tenido el privilegio de conocer a Camilo y a su esposa, pero sé que también fueron seminaristas, el pastor Brian, la pastora Jessica que están allá en Armenia. La pastora Felisa, al pastor Wayne, la pastora Félix, los queremos mucho. Queremos decir que este lugar ha cambiado muchísimo, se ha embellecido cada vez más. Cuando regresamos todo es distinto. La comida está excelente además. Uf. Pero también queremos decirles que buena comida, todo bien. Sí, que este lugar de alguna forma cuando llegamos acá hacen falta. Los bendecimos. Sabemos que han sido bendición para todos los que hoy hacemos parte del Se Vive, y bueno, es el saludo y a todos nuestros hermanos seminaristas que hoy nos ven. Dios los bendiga y esperamos vernos pronto en algún momento. Así es, el Señor les bendiga. Somos parte de la familia Se Vive, una familia que sigue creciendo, una familia que sigue adelante formando líderes Amén. Para la misión global, y te animamos para que puedas compartir nuestro contenido, no solamente este episodio, sino todo lo que estamos haciendo continuamente. La próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos aquí con un nuevo tema, buscando agregar valor a tu vida. Nuevamente, hermanos, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, y a ustedes las más ricas bendiciones de parte del Señor. Saludos, bendiciones. Amén. Gracias.